Tú me dejas proyectar, ¿cierto? Está la opción de proyectar. Sí, señora. Listo. Listo, bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy en nuestro espacio del área de salud estamos en compañía de Santa Vanessa Gómez. Ella es médica, coordinadora de donación y trasplante de órganos y tejidos de la regional número 3 y vamos a tener una charla de sensibilización sobre la cultura de donación de órganos y tejidos y la ley 1805 del 2016. Entonces estamos muy felices de que el día de hoy nos acompañes, de que hagas parte de este espacio y nos puedas instruir un poquito más sobre esta cultura y sobre este acto de amor tan importante, ¿cierto? Que es donar vida. Entonces te dejo para que nos cuentes sobre este tema tan importante y bienvenida a Unizar 100. Bueno, muchas gracias a Unisac por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos acompañan en estas horas de la tarde interesados en ese tema de donación y trasplante de órganos y tejidos. Entonces voy a proyectar la presentación para que no se nos quede como nada pendiente. ¿Me habilitas, por favor, la posibilidad de compartir? Listo, ya puedes compartir pantalla. Gracias. Bueno, me cuentas si van pasando las diapositivas para que sepamos pues que sí estamos trabajando bien. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Salud del municipio de Pereira hemos venido trabajando también en la Secretaría de Salud del departamento de Risaralda ya hace 10 años en todo el tema de cultura de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Quería pues contarles primero, mi nombre es Sandra Vanessa Gómez, yo soy médica coordinadora de donación y trasplante de órganos y tejidos para toda la regional. Esto incluye Risaralda, Quindío, Valle, Norte del Valle, Cauca y Nariño. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito un trasplante, pues yo debo, si pertenezco a este eje cafetero, estar inscrito en la regional número 3, en donde me tienen que trasplantar esos órganos y tejidos que yo necesito. Y si lo que aparece es un potencial donante, pues ese donante es manejado acá y los órganos se desplazan hasta la IPS donde se hace el trasplante. Es muy importante que todos sepamos que existe algo que se llama urgencia cero, que es la única condición en la cual la Organización Nacional de Transplantes le da un trato especial a los pacientes que están en lista de espera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito un trasplante, yo debo ingresar a una lista de espera y, como su nombre lo dice, esperar para poder ser trasplantada. Pero hay una condición que hace que yo pase del puesto en el que esté a ser el primero a nivel del territorio nacional, y eso se llama urgencia cero. Y ocurre cuando el corazón o los pulmones o el hígado o los riñones o el intestino dejan de funcionar de manera abrupta y el paciente o se trasplanta o va a fallecer. No tiene ninguna otra opción de vida. Entonces así se pone de primero en la lista de espera y el paciente o se va a trasplantar o va a fallecer, porque si no, no tiene ninguna otra posibilidad. Conociendo esto, entonces sabemos que el trasplante de órganos sería la única posibilidad que tienen los pacientes de salvar su vida y se consiguen de un donante vivo o de un donante cadavérico. El donante vivo es cualquiera de nosotros que en vida decida donar uno de sus riñones o el lado izquierdo del hígado para alguien familiar o alguien conocido, pero que sea tan parecido a mí como si fuera su hermano gemelo. Y el donante cadavérico es el paciente que muere en muerte cerebral en cualquier condición de un accidente de tránsito, una herida por arma de fuego, una hemorragia cerebral o un trauma contundente que haga que su cerebro deje de funcionar. Bajo esas condiciones, entonces tenemos que los donantes ideales son los pacientes que están entre los 2 y los 60 años. No quiere decir que si tengo menos de 2 años o tengo más de 60 no pueda ser donante. No, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando aparecen ese tipo de pacientes menores de 2 años o mayores de 60 años, nosotros tenemos que primero comentarlo para saber que sí tenemos en lista de espera ese tipo de pacientes, o sea, de esa edad, y por eso nosotros podemos rescatar los órganos porque se los vamos a colocar a ese paciente que tiene la misma edad, el mismo peso y la misma talla. No se justifica a nosotros extraer los órganos de un niño de 2 años cuando no tengo un receptor de 2 años que lo va a recibir, sino que esos órganos se perderían.
Muy importante saber que tenemos la ley 1805 del 2016 que dice que todos los colombianos somos donantes de órganos y tejidos. Es decir, quien no quiera hacerlo, y ahí lo dice en el artículo 2, quien no quiera ser donante debe dejar su voluntad expresada en vida. Es decir, debe de ir a una notaría y debe decir que no quiere ser donante. Esa oposición a la donación es elevada al Instituto Nacional de Salud y si el paciente llega a fallecer, cuando nosotros hacemos la consulta, pues el instituto nos dice que esa persona hizo oposición a la donación y que por eso no se pueden tomar esos órganos y tejidos. En el artículo 15 dice que los menores de edad sí son los padres los que tienen que tomar la decisión de si donan o no donan los órganos de ese paciente. También es muy importante que sepamos que si llegamos a tener una falla orgánica terminal, nuestra EPS nos tiene que autorizar la valoración por el grupo de trasplantes en un lapso no mayor a 3 meses para que el paciente no fallezca sin ni siquiera haber sido evaluado por un grupo de trasplantes. ¿Dónde encontramos los donantes? Los donantes los encontramos en los servicios de urgencias y en las unidades de cuidados intensivos. Son los pacientes que todos los días ingresan a ese servicio, lo que les decía ahorita, el accidente de tránsito, la herida por arma de fuego, el accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, es decir, el sangrado cerebral, son los pacientes que podrían ser donantes. Y es necesario que ustedes sepan que solo se necesita un donante para poder beneficiar 55 vidas. También es muy importante que sepamos que para poder tener un donante, el médico tratante y el personal deben hacer algo que se llama diagnóstico de muerte cerebral, que se hace en pacientes hemodinámicamente estables, es decir, el paciente no puede estar con la presión bajita ni sangrando, el paciente no puede estar sedado, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable y se le hace una evaluación completa de su cerebro para mirar a ver que ese cerebro no esté funcionando. Si en esa evaluación encontramos que estos reflejos, que son el óculo cefálico, el fotomotor, el corneano, el tusígeno y el óculo vestibular, no están presentes, se confirma el diagnóstico con algo que se llama test de apnea, que consiste en desconectar el paciente más o menos entre 6 y 10 minutos para verificar que definitivamente no está respirando. Ya con este diagnóstico de muerte cerebral, entonces ahora sí, los médicos, digamos que optimizan el manejo de ese paciente con medicamentos, con sangre, con todo lo que tengamos que ponerle para poder mantener signos vitales estables, para poder garantizar que los órganos de ese paciente estén recibiendo la cantidad de oxígeno y sangre que se necesita para mantenerlos. Recuerden que ya no hay cerebro y todo lo que hagamos lo hacemos de afuera hacia adentro. Se le toman paraclínicos al paciente para mirar que sus órganos sí estén en buenas condiciones y se le cuenta a la familia cómo se va a hacer la extracción de esos órganos y tejidos y qué se va a extraer del cuerpo de ese paciente. Ya con esta aceptación familiar, entonces nosotros lo que hacemos es que tomamos esa sangre y la enviamos a la ciudad de Cali para que allá hagan las pruebas infecciosas de VIH, citomegalovirus, toxoplasma, todo, pero además hagan las pruebas de compatibilidad para saber de los que están en lista de espera quién es tan parecido a ese que acaba de fallecer como si fuera su hermano gemelo y poderlo trasplantar sin que rechace el órgano. Ya con esto programamos la hora cero, que es la hora de la cirugía, en la que los cirujanos llegan al lugar donde está el paciente, hacen una incisión, como ustedes ven en la fotografía, desde la horquilla external, acá arriba está la cabeza, acá abajo están los pies, desde la horquilla external, es decir, desde acá hasta la región púbica. Exponen el tórax, exponen el abdomen y canulan una arteria gigante que tenemos en el cuerpo que se llama la aorta. A través de esa canulación, entonces se ingresan unos líquidos que se llaman custodiolo Wisconsin, que lo que hacen es lavar el órgano y enfriarlo a una temperatura adecuada para poderlo trasladar. Y lo trasladan en recipientes estériles rodeados por este líquido hasta la ciudad de Cali, donde están nuestros grupos de trasplantes en este momento. La Fundación Valledil, la Clínica Imbanaco y la Clínica DIN. También se rescatan tejidos, rescatamos córnea, piel y hueso, que se utilizan para tratamientos odontológicos, para los bebés con paladar hendido, se utilizan para los reemplazos de córnea, para los reemplazos óseos, y el cuerpo se entrega en excelentes condiciones para evitar pues que la familia no vaya a pensar que es que se desfigura o se amputa, no, se entrega el cuerpo en excelentes condiciones para que la familia lo pueda enterrar o lo pueda cremar. Debemos recordar que en este momento tenemos aproximadamente 273 pacientes esperando por un riñón, 4 esperando por un corazón, 17 esperando por un hígado, tenemos 349 pacientes esperando por una córnea. Entonces, mire la cantidad de pacientes que tenemos en este momento en una lista de espera.
Y existen muchísimos métodos en la comunidad, entre ellos es que a mí me sacan los órganos en una bañera, pues ustedes ya pueden ver por lo que les estoy explicando que esto no es cierto, que los órganos no se pueden sacar en una bañera, que se necesitan sacar o extraer en una institución donde tengamos todo el equipo quirúrgico, todo el equipo especializado. Existen otros mitos como por ejemplo que se beneficia solamente la clase alta de la extracción de estos órganos o del trasplante. Esto no es cierto. Existe una EPS que es la que cubre todo el procedimiento de donación y trasplante de órganos y tejidos. El segundo mito es que se puede dar un uso incorrecto a los órganos o tejidos. En el país está prohibido el tráfico de órganos y tejidos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. El tercer mito dice que si no deseo donar, de todas maneras me van a extraer los órganos y los tejidos. Pues eso tampoco es cierto. Ustedes ya yo les dije que el que no desee donar debe dejar un documento por escrito que diga que no quiere donar sus órganos y tejidos para que de esta manera pues no se los tomen, ¿cierto? Existe otro mito muy importante, que es que mi familia acepta la donación, me van a entregar un cuerpo con muchos días después. No, la donación de órganos se hace de manera rápida y el cuerpo se entrega de manera rápida también. ¿Me pueden trasplantar un órgano con SIDA? Bueno, nosotros siempre, como les dije a ustedes, hacemos todas las pruebas. Discúlpenme un momentico, por favor. En el quinto mito, entonces, tenemos que se puede trasplantar un órgano con SIDA. Esto no es cierto. Ustedes ya vieron que tomamos las muestras de sangre para poder hacer los exámenes, pero de todas maneras hay que aclarar algo, y es que estas pruebas tienen digamos, una ventana que no detecta ciertos virus. Y si el paciente, el donante, se contagió de alguna enfermedad unas horas antes de su muerte, pues es posible que esto suceda. Sin embargo, se trata de minimizar los riesgos haciendo una excelente entrevista epidemiológica del paciente, sabiendo quién es el paciente y tomándole los exámenes que van digamos, a minimizar el riesgo de que trasplanten un órgano contagiado de SIDA o de hepatitis. Sin embargo, el receptor siempre sabe que existe ese riesgo y él asume el riesgo, pues porque es trasplantarse y continuar viviendo o morir en ese momento. Los órganos se venden, es otro de los mitos, eso es un mito, los órganos no se venden, eso es un delito y está penalizado en Colombia. Tenemos que recordar que esta época de pandemia nos ha afectado muchísimo a todos. El tema del COVID ha sido una cosa bastante complicada en todos los sectores, incluyendo la donación de órganos, y por eso en este momento nosotros estamos ajustando protocolos para poder hacer rescates de órganos de manera adecuada y minimizar los riesgos de que los pacientes receptores se nos vayan a contagiar. Eso es lo que quería contarles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber. Sí, tenemos aquí una pregunta. Nos dicen, tengo que dejar un documento escrito para ser donante, porque nos preguntaban, por ejemplo, que si, digamos, yo quiero ser donante, ¿cierto? Pero lo expresé solamente verbalmente. Por la ley ya soy donante, ¿cierto? Pero si mi familia dice, no, no quiero que donen nada, entonces la familia tendría la última palabra o no. No. Si nosotros en vida decidimos donar nuestros órganos, nuestra familia, como dice la ley 1805, no se puede oponer a esa donación de órganos y tejidos. Por eso la invitación del Estado en este momento es que si tú no deseas donar, lo dejes por escrito y lo asciendas al Instituto Nacional de Salud. Y esto lo haces llevando esa oposición que hiciste en la notaría a tu EPS. La EPS se encarga de ascender el documento al Instituto Nacional de Salud. Si ese documento no existe, se supone que tú eres donante de órganos y tejidos y tu familia no se puede oponer. Lo otro que puedes hacer es ingresar a la página www.ins, que se los voy a dejar aquí en el chat, www.ins.go.co. Ese es el link del Instituto Nacional de Salud. Ahí hay un link en el que ustedes pueden ingresar sus datos y les devuelven al correo electrónico el carnet. Ese carnet ustedes lo pueden plastificar y se lo pueden mostrar a su familia para que les notifiquen que ustedes son donantes de órganos y tejidos. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan si yo puedo donarle a alguien específicamente, o sea, poder decir a Joeliana le quiero donar un órgano a mi hermana tal, o eso simplemente es por una lista, así como nos explicabas. Si tu hermana en ese momento necesita un trasplante, tú puedes ir con ella a la EPS donde la van a trasplantar para que les hagan pruebas de compatibilidad.
porque no necesariamente por ser hermanos o familiares uno es compatible con esa persona. Si con las pruebas de compatibilidad sale que sí eres compatible con esa persona, a ella la pueden trasplantar con ese órgano que tú le vas a donar, que en este caso sería uno de los riñones o el lado izquierdo del hígado si lo llegara a necesitar. Si es un donante cadavérico, o sea, si yo llego a fallecer, esa donación es altruista y no se puede decidir a quién se le dona. Simplemente se donan los órganos, se hacen las pruebas de compatibilidad y el que sea compatible con ese donante es el que recibe el órgano. Ah, perfecto. Bueno, y nos preguntan aquí que quienes definitivamente no pueden donar. Bueno, existen unas condiciones específicas. Nosotros generalmente hacemos la evaluación del donante cadavérico en el momento del que el paciente fallece, pero existen algunas condiciones como por ejemplo el paciente con un cáncer activo, ese paciente no podría donar. El paciente consumidor de sustancias, sobre todo inyectadas, de medicamentos endovenosos inyectados, de drogas. El paciente con un VIH activo, y el paciente que es NN, el paciente que llega a la institución como NN, ese paciente no lo tomamos como donante de órganos y tejidos. Esas son como las condiciones absolutas. Ya relativas serían las otras que nosotros ya de acuerdo al paciente, a la condición, a los paraclínicos, evaluamos y definimos si se toma o no se toma. Ah, bueno, muchas gracias Vanessa por este espacio, por compartirnos todas estas cosas tan importantes pues que debemos saber nosotros en el día a día. Le agradecemos a las personas que se conectaron en nuestro Facebook Live y si tienen pues alguna otra duda pueden hacerla ahí en el Facebook y nosotros más adelante se las podríamos ayudar a contestar. Vanessa, muchísimas gracias. Este espacio fue muy enriquecedor y esperamos pues contar en nuevas oportunidades contigo para seguir haciendo este tipo de sensibilización con toda la comunidad universitaria. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros también tenemos la página Risaralda Donante de Órganos y Tejidos para que ingresen ahí. Ahí pueden hacer todas sus preguntas, pueden ver videos de pacientes de todo Risaralda trasplantados. Es muy bonito. Si quieren, se los dejo aquí también en el chat. Claro que sí, nosotros también se los dejamos ahí en el Facebook. Un saludo para María Celima que dice que esta actividad es muy importante y que nos felicita pues por toda esa información que estamos dando. Entonces les vamos a dejar también la información ahí en el Facebook de a dónde pues, pueden conectarse para resolver sus dudas. Vanessa, muchísimas gracias y esperamos una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.